Dios les bendiga, amada iglesia, que el gozo del Señor, su presencia, su amor, su misericordia, su bondad, se encuentran esta noche con cada uno de ustedes. Un gozo estar reunidos, sabiendo que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estando seguros de que Él está con cada uno de nosotros en esta noche especial de vigilia. Le doy toda la gloria a nuestro Dios por permitirnos buscar su rostro, por permitirnos adorarle, por permitirnos alabarle, glorificarle y por permitirnos en esta noche escuchar su sabio consejo. Sin más preámbulo, yo te invito que vayamos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 23, Evangelio de Mateo, capítulo 23, y leemos esta preciosa palabra honrando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y dice la Escritura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndoles: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aleluya. Amén. Amado Dios, gracias te damos en esta hermosa noche. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Santo, justo, bueno y verdadero eres tú. Estamos aquí, Señor, reunidos, y te pedimos en esta noche, Señor, que tú hables a cada vida, a cada corazón, y que tú transformes, Señor, nuestro ser. Que tú seas, Señor bendito, quebrantando lo endurecido del corazón, que seas tú quitando toda venda de los ojos, y que, Señor, nos guíes en el camino eterno. Te damos a ti toda gloria, toda honra, toda exaltación, toda alabanza, toda adoración. Te damos las gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu ayuda, por tu bondad y por tu fidelidad. Dispuestos estamos, Señor, a escucharte a ti, a escucharte hablar, y te pedimos, Señor, que nosotros estemos, Señor, listos y preparados para hacer los cambios requeridos. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Nos encontramos frente a un texto bastante difícil, bastante complejo, pero escúchalo bien, no es un texto difícil de entender, porque realmente el mensaje está claro, el mensaje sabemos que está ahí. El Señor lo habló de una manera real y genuina. Las verdades aquí dichas son como son. Lo difícil es precisamente eso, que no son preciso sencillas de recibir. No es fácil aceptar para alguien que conoce del Señor, que aparentemente sigue los pasos de Cristo. No es fácil aceptar lo que se está diciendo en este capítulo, porque es un mensaje que confronta al receptor, hace un escáner preciso, claro, minucioso. Es bastante detallista, es un mensaje fuerte, contundente, decisivo, es honesto, realmente es categórico, donde nuestro Señor habla sin tapujos, sin reparos a los escribas y fariseos, básicamente por su hipocresía, por su doble identidad, por su falta de integridad, pues ellos se dedicaban a enseñar una cosa, pero en su vida practicaban algo completamente diferente. Les parecía estupendo poner cargas pesadas a los demás con leyes, reglas, mandatos que ellos mismos no cumplían.
Además, les encantaba buscar la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios, entre otras cositas que iremos viendo más adelante. Cuando uno lee este texto, no puede evitar observar en él lecciones contundentes para la iglesia actual y para nuestra vida como creyentes. Son verdades que hacen que sí o sí nosotros nos revisemos. Analizar este pasaje nos tiene a nosotros que ayudar a considerar lo que en él está escrito para preservación nuestra, para salvación de nuestras vidas. Por lo tanto, no es un pasaje que debamos pasar así corriendo, no es un pasaje para que nosotros digamos, yo no soy escriba, yo no soy fariseo, esto no es conmigo, esto no es con Chan, esto a mí no me va ni me viene. Este asunto conmigo no es. Eso le queda como que anillo al dedo al vecino, al amigo, a otra persona, pero para mí no. Y escucha, no es un pasaje bíblico que podamos ignorar. El Señor está cerca, amados. Y cuanto más segundos, minutos, horas, días y años pasen, más debemos estar claros en nuestra preparación para que cuando aquel día llegue, para cuando aquel día venga, podamos ser hallados dignos y no nos cojan con un simple o con una simpleza en nuestra vida espiritual. No nos cojan como sepulcros blanqueados, por fuera preciosos, pero por dentro horrorosos. El contexto de este capítulo, nosotros, si tú lees, básicamente te vas a dar cuenta que los capítulos 21 y 22 están llenos de situaciones complejas entre Jesús y el dignísimo liderazgo, entre comillas, de la época. El capítulo 21 comienza con la entrada triunfal a Jerusalén en Mateo 21, del 1 al 11, y rápidamente va la descripción de la limpieza del templo, lo que acentúa el conflicto con los tales líderes religiosos. En el capítulo 23, Jesús habla a sus discípulos y habla a las multitudes abordando el fracaso espiritual de los escribas y fariseos. Luego el Señor se lamenta también sobre Jerusalén del verso 37 y en el capítulo 24, se lamenta sobre Jerusalén, habla acerca de su próxima destrucción. Los capítulos 24 y 25 son bastante apocalípticos e incluyen un buen número de parábolas sobre estar preparados, listos, vigilantes. Ahora bien, ¿cuál era el lugar donde se presentó este discurso, esta palabra de parte del Señor? En Jerusalén. Jesús se encontraba en el templo. ¿Cuál fue el tiempo? Poco antes de su muerte, posiblemente en los últimos días de su ministerio público y terrenal. ¿Qué personajes encontramos aquí? A Jesús, el protagonista principal, quien denuncia la hipocresía religiosa. También estaba la multitud, los discípulos, el público a que él se dirigía, incluyendo sus seguidores más cercanos. Pero también estaba para los escribas y fariseos, líderes religiosos de la época, quienes no aceptaban ninguna corrección por parte de Jesús. Se creían lo más perfecto del planeta. No había nada malo en ellos según su pensamiento bizarro. ¿Cuál fue el motivo? Esto fue una denuncia pública de la hipocresía, de la doble cara, de la doble identidad de los escribas y fariseos, quienes enseñaban la ley pero no la practicaban. Y la temática, pues obviamente, esa doble identidad, esa hipocresía espiritual. Y Jesús utiliza un lenguaje fuerte, un lenguaje directo, una figura retórica del ay, una lamentación para advertir sobre las consecuencias de este pecado. Ahora bien, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Los escribas básicamente eran los responsables de registrar
copiar documentos importantes, examinar e informar sobre las escrituras, y a menudo se les daba o se les solicitaba a ellos un asesoramiento legal. En el Antiguo Testamento los escribas servían al rey. Nosotros eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 12:10, en Segunda de Crónicas 24:11. Estaba también el escriba de la ley, Esdras 7:12 lo dice perfectamente, Nehemías 8:1. Había familias de escribas, Primera de Crónicas 2:55, algunos de los cuales eran levitas. En el Nuevo Testamento estaban con frecuencia o se les menciona con frecuencia junto con los fariseos, en Mateo 12:38, también Mateo 23:2, Juan 8:3, así como los principales sacerdotes, los escribas se encontraban entre quienes perseguían a Jesús y a los discípulos. Jesús los confrontó con frecuencia. Porque iban un poco más allá de la interpretación de las escrituras, del escribir, del registrar, iban mucho más allá y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Tanto así que las regulaciones y las tradiciones que añadieron a la ley se consideraron mucho más importantes que la propia ley. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso judío conocido por su estricta observancia de la ley judía y sus tradiciones, tanto escritas como orales. Se distinguían por su énfasis en la pureza ritual y su interpretación de la ley. Gozaban de gran prestigio, respeto en la población judía, llegando a ocupar cargos importantes en el Sanedrín y a influir en la vida religiosa y social de la época. El apóstol Pablo fue originalmente judío, eso lo dice Hechos 26. Se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Ellos, la Biblia menciona, ellos ayunaban, tenían discípulos, pagaban diezmos, usaban filacterías y borlas, se presentaban como personas morales y rectas según la ley. Los fariseos afirmaban la resurrección de los muertos. Los evangelios presentan a los fariseos como opositores de Jesús, pues ellos criticaban sus enseñanzas, sus acciones, pues las enseñanzas y acciones de Jesús eran consideradas por ellos como contrarias a la ley y a las tradiciones. El Señor especificó que este grupo amaba el lugar de honor entre la gente. Eran hipócritas. Jesús los llamó serpientes, víboras, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó necios y guía de ciegos. Ahora bien, si nosotros empezamos a revisar de manera minuciosa este texto, nos vamos a dar cuenta de algo sumamente importante. Y es que la palabra que encierra lo que Jesús observaba en los escribas y fariseos, pues es nada más y nada menos que la palabra hipócrita. La palabra hipócrita, que vendría a ser una doble cara, que vendría a ser una doble fachada, que vendría a ser falsedad. Mateo 23:28 dice claramente aquí: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, una doble identidad. Si nosotros revisamos esta palabra, hipocresía, de acuerdo con el diccionario expositivo bíblico, es la raíz griega de la palabra hipócrita, que describe exactamente un actor de escena. Escucha, los actores griegos
y romanos. Ellos utilizaban una especie de máscaras grandes con unos dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de su voz. Seguramente eso era utilizado para divertirse, para darle más realidad, para darle un poco más de dramatismo al asunto. Pero escucha bien, de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que dice la escritura, de acuerdo a lo que dice Mateo 23, del 1 al 36, nos debemos preguntar lo siguiente: ¿será que el hipócrita que describe la Biblia es divertido, es inofensivo o es tan siquiera agradable a Dios? Pues cuando tú lees este capítulo te vas a dar cuenta que de ninguna manera, porque la descripción dada por Jesús no especifica en ninguna de sus palabras ni una mínima señal de halago. Un sigan así, que todo está fantástico, bien. No dice un tranquilos, que como ustedes hacen parte del grupo VIP, pueden seguir con su doble identidad. Todo lo contrario, el Señor les dice hipócritas. Y de acuerdo a la definición dada por el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, un hipócrita es la persona que ha desarrollado muy bien la habilidad de aparentar lo que no es, que oculta sus verdaderas intenciones, sus verdaderos pensamientos, sus verdaderas actitudes, bajo una máscara de falsas apariencias. Y esto Jesús lo dice clarito, raspado y pelado en todo Mateo 23. ¿Va dirigido a quién? A escribas y fariseos. Lo más alto, digamos, en la pirámide social de la religión de aquella época en el pueblo judío. ¿A quién? ¿Quiénes eran? Hacían parte, nada más y nada menos que del pueblo de Dios. Las acciones de los hipócritas no son inofensivas, por el contrario, son en extremo peligrosas. Son siervos del diablo. Sus habilidades para engañar fueron pulidas por el enemigo. Son traidores. Pueden mostrarse amigos por años para ganar la confianza de aquellos a los que piensan engañar. Tal como lo hizo Absalón para buscar derrocar a su padre. Son insensibles como lo fue Judas, cuando el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos, que uno de ellos le entregaría. Todos sintieron temor a tal punto que preguntaban con tristeza, ¿seré yo maestro? Pero Judas, a diferencia del resto, no experimentó temor alguno. Ocupan lugares privilegiados. Sus enseñanzas son veneno porque tú eres en las escrituras. Aumentan o quitan a las escrituras según sus intereses. Según sus intereses. Muy claro nos queda que al Señor esto no le agrada. Mateo capítulo 15. Verso 1 al 9 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo a él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decid: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas que inventan doctrinas y aunque parezcan piadosas, son dañinas, perversas y diabólicas. En términos generales, escúchalo bien, la hipocresía se presenta en la escritura desde el comienzo hasta el final.
Hay hipócritas en Génesis, hay hipócritas en Apocalipsis, hay hipócritas entre los profetas, y un ejemplo claro de ello es Sedequías, que inclinaba al mal el corazón de Acab, ese profeta que es mencionado cuando reinó Acab. Hubo hipócritas entre los 12, hay hipócritas en el liderazgo de la iglesia actual. Es una realidad y Dios no esconde eso de ninguna manera en la estadística bíblica. De hecho, Dios enfrentó en Israel esto mediante el profeta Amós en el capítulo 5, verso 21 al 24. Lo dice claramente. El Señor dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofrecéis vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, no las voy a recibir, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, de tus salmodias, pues no las escucharé. Pero corra, dice la palabra, el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. En otras palabras, Dios está diciendo: todo lo que ofrecen, eso que ustedes dicen que está muy lindo, muy bonito y muy precioso, eso yo lo aborrezco. ¿Por qué? Porque han torcido, pervertido, falsificado su propósito. Solo es un empaque al vacío, puro paquete chileno, una farsa, un actor montado en un escenario, hipocresía, doble identidad que enmascara su verdadera personalidad, su verdadero ser, y juega un papel que no es la verdad de su vida, que asume algo que es diferente a lo que es real, verdadero y genuino. Isaías capítulo 1 también habla algo al respecto, y lo habla claro, contundente, porque con el Señor no se juega. Dice la palabra del Señor claramente aquí. Dice Isaías 1, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más ofrenda vana. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces, de nuevo, él dice: todas las fiestas y las nuevas lunas y los sacrificios y el incienso y el parapeto, todo esto lo menosprecio todo. ¿Por qué? Porque es una farsa, y hasta que sus corazones sean blancos, puros, santos como la nieve, la lana, que son limpios, que son blancos, que se denota limpieza, pureza. No tengo nada que ver con ustedes hasta que no haya santidad, hasta que no haya una vida limpia. No pisoteen mis atrios. ¿Por qué? Pues porque son farsantes espirituales que habían enmascarado sus corazones malos y viles con una fachada de piedad. Y eso a Dios no le agrada ni poquito.
En Marcos 7:6 la palabra dice claramente que Jesús les dijo, respondiéndoles a ellos, no le mandó a decir, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejano, lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes que yo no mandé. Me adoran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, son hipócritas. Honran con su boca, con sus labios, pero su corazón está arriba ya en la estratosfera. Han sustituido los mandamientos por tradiciones humanas y tienen un sistema inepto de hipocresía. Entonces pregunto, ¿había hipócritas en Israel? Sí que sí. ¿Había hipócritas en Judá? Claro que yes. ¿Había hipócritas en el pueblo de Dios? Por supuesto, no lo dudes ni por un instante, ni por un momento. En términos generales, la hipocresía, la doble identidad se presenta en la escritura desde el comienzo hasta el final. Desde el comienzo hasta el final. Hay hipócritas en Génesis, hay hipócritas en Apocalipsis. ¿Cuáles? Por ejemplos claros, las falsedades que se han presentado en la palabra. El primer hipócrita en la Biblia es Caín, que fingió adorar y glorificar a Dios. Absalón fue un hipócrita. Hipócritas. Joab también fue un hipócrita quien abraza a Amasa y lo abraza mientras que Amasa le devuelve el abrazo, y toma una daga y la mete entre sus costillas y le quita la vida. ¿Y quién puede olvidar al hipócrita de hipócritas? Judas. Hipócritas en el tiempo de Jesús. También hubo hipócritas en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva o la iglesia como tal se empieza a ver desde Hechos 2. Y usted conoce a los primeros hipócritas en Hechos 5, Ananías y Zafira. Hay hipócritas en la iglesia primitiva, pero también hay hipócritas en el liderazgo de la iglesia actual. Es una realidad y Dios no esconde eso de ninguna manera. Él lo señala, Él lo reprende, Él lo confronta porque no le agrada de ninguna manera. Hay hipócritas montados en los altares con una doble identidad y muchos pastores, escúchalo bien, que saben la condición de sus líderes, los siguen manteniendo allí montados, pero se hacen los que nos ven porque ellos mismos también son hipócritas, doble identidad, y la hipocresía jamás es presentada de manera agradable en la palabra del Señor. Nunca. Es vista en Isaías 29:13 como buscar a Dios de boca, mas no de corazón. Es vista en Mateo 23 como un sepulcro blanqueado, una tumba sucia que apesta a muerte. Es vista en Mateo 13:24-52 como cizaña que crece en medio del trigo. Es vista en Mateo 7:15 como es el lobo vestido de oveja. Es vista en 2 de Pedro 2:17 como fuentes sin aguas empujadas por la tormenta. Es vista en 1 de Tesalonicenses 2:5 como una cubierta clara para el pecado. Es vista en Mateo 6:16 como un demudar el rostro para mostrar a los hombres que ayunan, que oran y que buscan la presencia del Señor. Es vista en Mateo 3:5 como no ver la viga de tu propio ojo. Es vista en Segunda de Corintios,
11, del 13 al 15, como falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es vista en Lucas 12:1 como levadura. La palabra dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es esa doble identidad. Y esa levadura, escúchalo bien, tiene una capacidad infecciosa que se esparce y afecta toda la masa. Y la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Y para eso solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarle a la nueva. Pero en este caso específico, el Señor se está refiriendo a la levadura desde una perspectiva espiritual. Y en ese sentido, Él la veía como un símbolo de algo negativo. Y podemos considerar algunas de las razones para que hiciera este paralelismo. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que el pecado en el hombre. Tanto la levadura como el pecado son aspectos muy complejos. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia y los dos actúan de forma invisible. El espíritu farisaico, es decir, la hipocresía, era una levadura, o era como una levadura, porque mostraba una apariencia mayor, inflada, mayor que la realidad. La bondad de ellos era externa, pública, sin contenido. Ellos conocían muy bien el arte de la simulación, sabían cómo causar una impresión de piedad sin poseer esa piedad, sin vivir realmente esa santidad. Lo sabían mostrar, pero realmente no lo vivían. Conocían muy bien la diferencia entre lo privado y lo público, como causar una excelente impresión de piedad. Y se centraban expresamente en lo público, porque en lo privado no hay relación, no hay comunión, no hay búsqueda de Dios. Exigían una conducta intachable de los demás, pero ellos mismos no la tenían. ¡Qué incongruencia! Hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres y amaban el reconocimiento público. Ellos hacían largas oraciones en público y hermoseaban sus cuerpos por fuera, pero sus corazones estaban llenos de robo y de injusticia. El Señor les compara como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia por dentro. En los tiempos que vivimos, se concede gran importancia al marketing, a la imagen. Lo que ven los ojos es esencial en este momento para todas las relaciones sociales y también en los ambientes religiosos. Pero esa es la actitud la que favorece la hipocresía, la doble identidad. Allí es donde encuentra campo abierto, donde correr a sus anchas panchas. No importa tanto lo que las cosas son, sino lo que parecen ser. No tanto la realidad como la apariencia. Sin embargo, escúchalo bien, la hipocresía tiene sus días contados, no reinará para siempre en el mundo. El Señor escribió en su palabra: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz, escúchalo bien, se oirá. Y lo que habéis hablado en el oído en los aposentos, se proclamará en las asambleas. Llegará un día en que toda apariencia será desnudada, toda hipocresía será develada. Entonces, en la balanza del Señor, las cosas pesan lo que realmente tienen que pesar. La hipocresía es como un banco en quiebra donde no conviene depositar nada en absoluto.
Ahora, el Señor claramente en su palabra menciona lo siguiente. ¿Cómo se ve esa levadura? ¿Cómo se ve esa hipocresía? ¿Cómo se ve esa doble identidad? Lo primero que nosotros encontramos aquí es que esa doble identidad predica, pero no aplica. Predica, le encanta predicar, pero no aplicar. Y el verso 1 al 3 dice en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Dicen y no hacen. Hablan o enseñan sobre ciertos principios o valores, pero no los viven ni los practican en su propia vida. O sea, en la de otros perfecto, pero en la de ellos nada que ver. En otras palabras, es una persona que predica algo que no sigue o que incluso hace lo contrario de lo que predica. El significado más profundo de esta expresión es el que las acciones hablan más fuerte que las palabras. No es tanto lo que digas, sino lo que vivas. Las acciones hablan mucho más fuerte que tus palabras. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es importante para la credibilidad y el impacto de cualquier mensaje o enseñanza. De nada te sirve enseñar si tú eso que estás enseñando te lo estás pasando por la faja y no te interesa. Es fundamental nuestro testimonio para que el amor de muchos no se enfríe. Se es hipócrita cuando sabemos lo correcto, pero nos cuesta hacerlo y no lo hacemos. En lugar de arrepentirnos, se tiende a encubrir el pecado o a inventar excusas para justificarlo. Eso simplemente es hipocresía, doble identidad. Lo otro que vemos es que les encanta aparecer en la foto, les encanta el aplauso de los demás. Mateo 23, 4 al 7 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¡Wow! Les encanta la foto. Sirven sí, pero solo se preocupan por vivir una vida de apariencias e hipocresía, porque para ellos Dios no es importante. Lo importante es aparecer en la foto. Hacen lo que hacen, no por devoción a Dios o amor al prójimo, sino para ser visto por los hombres y ser considerados como grandes religiosos, como grandes hombres y mujeres de fe. Es el tipo de religión acostumbrada a medir la santidad o la consagración de una persona por medio de solo aspectos visuales, una religión que tiene obras, pero son obras que se hacen en público para recibir el aplauso y el reconocimiento. Nada más. Dice la Escritura, en primer lugar, ensanchan sus filacterías. Las filacterías eran pequeñas cajitas que se sujetaban con correas de cuero al brazo izquierdo y a la cabeza mientras se hacían oraciones. Y en estas cajitas colocaban fragmentos de rollos donde estaban escritos textos de la ley de Dios y lo hacían porque tomaban literalmente un texto del Éxodo donde dice, y te será como una señal sobre tu cama, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté
en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo 13:9. Sin embargo, estos hombres ensanchan sus filacterías, es decir, hacían las caras lo más grande posible, como para que los hombres los viesen y los admirasen de cómo la palabra de Dios, por favor, estaba delante de sus ojos. Ellos la tenían ahí, todo el mundo veía y decía, wow, cómo profundizan en la palabra, aunque todo era una apariencia, porque la palabra debe vivirse. De nada sirve que tú lleves la Biblia debajo del brazo si tú esa palabra no la vives. En segundo lugar, vemos que estos fariseos extendían los flecos de sus mantos. Durante el momento de oración, los judíos varones acostumbraban a usar un manto con el cual se cubrían la cabeza, y en este manto tenían en sus cuatro esquinas cordones o flecos que se extendían y eran un símbolo del cumplimiento de los preceptos divinos y exhortación al pueblo de cumplir la palabra de Dios. Esta costumbre también fue dada en el Pentateuco. Entonces dice que Dios habló a los hijos de Israel y les dijo a través de Moisés, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces era para acordarse, no de que habían mandamientos, sino de cumplir los mandamientos, para ponerlos, dice la palabra, por obra, es decir, para obedecerlos. Entonces estos hombres venían y extendían sus flecos más allá de lo normal para que la gente se admirara cómo ellos vivían de acuerdo a la palabra. No obstante, la verdadera obediencia se mide por cumplir a la misma palabra del Señor. O sea, no solamente era que tuvieran esos listones azules, sino que vivieran la palabra. En tercer lugar, estos hombres amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Cuando se realizaban banquetes, los anfitriones solían estar o sentarse al principio y sentar a las personas más distinguidas. Por eso estos hombres que amaban ser reconocidos por los demás les gustaba estar al principio de la fila, sentados allí para que la gente que llegaba los viese ocupados y ocupando el primer lugar. Y lo mismo hacían en las sinagogas. Estos escribas y fariseos se peleaban por estar sentados en las primeras sillas, ya que se consideraban a sí mismos como diferente, como lo más guau, y les gustaba recibir la admiración de ellos. Y en cierta ocasión Jesús exhortó a sus discípulos a no buscar los primeros lugares, ya que era costumbre entre hombres religiosos, o sea, a no vanagloriarse, sino a ser humilde como él, a ser humilde. El Señor le dijo, le refirió una parábola y les dijo a ellos, cuando ustedes fueren convidados a un lugar, a alguna boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, quítate de allí, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estos hombres amaban que los demás los viesen sentados en las primeras posiciones para que los demás los reconociesen como personas de gran importancia, abolengo, de una súper espectacular espiritualidad, una santidad intachable. Estaban más preocupados por su propia gloria que por la gloria de Dios. Vamos perfilando al doble cara, al doble identidad, al hipócrita.
En cuarto lugar, dice la palabra que estos hombres amaban que las personas los saludaran en las plazas. Definitivamente estos fariseos y escribas estaban tan preocupados por su prestigio y que la gente reconociese su nivel superior dentro de esta religión, que no toleraban que la gente no los saludara como gente grande, importante en las plazas. Y finalmente, estos fariseos y escribas amaban que los hombres los llamasen rabí. La palabra rabí era un título asignado a los sabios, maestros de la ley. Por tanto, esto nos enseña que estos hombres eran amantes de los títulos, de los reconocimientos. Estaban deseosos de ser vistos por los hombres y ser considerados ante ellos como grandes religiosos. Al final todo lo hacían no por amor a Dios o al prójimo, sino simplemente para ser aplaudidos. Y el Señor desaprueba esto y por eso los acusa, los confronta públicamente. Como cristianos debemos cuidarnos de no permitir estas actitudes, no permitir también que estas actitudes se apoderen de nosotros. Porque en esta época, lo que hay es esto. Lamentablemente existen hombres amadores de sí mismos, lo cual es una característica de los falsos maestros, de los hipócritas, Porque habrá hombres, dice la palabra, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Y dice ahí, más que de Dios. Más que de Dios. Estos hombres vanagloriosos hoy en día se adjudican títulos con el fin de hacer visible su supuesta grandeza. Hipocresía en su máxima expresión. Y por eso Mateo 23 lo dice y el Señor Jesús confronta. No estamos acostumbrados a ver a un Jesús como en este capítulo. Este capítulo realmente tiene que mover nuestra fibra, nos tiene que mover. Y vemos a un Jesús que no estamos acostumbrados a ver. Vemos a un Jesús expresando celo por la santidad, por las escrituras, por el Padre. Y aquí podemos comprender claramente que Jesús es un Jesús de amores y amor, pero también es fuego consumidor. Es un Jesús de justicia, es un Jesús santo. La palabra dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, aleluya, con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, aleluya. Un rey santo, un rey justo, un rey que no admite el pecado, que no admite la inmundicia, porque allí en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa que sea inmunda. Y eso lo debemos tener claros. En nuestros pensamientos creemos que nuestro Señor Jesús es solo amor y consideramos que porque estamos en el tiempo de la gracia podemos hacer lo que sea, podemos pisotear la sangre del Cordero, podemos montarnos como cualquier cosa en el altar, podemos hacer lo que sea en la iglesia, porque el Señor no ve. El Señor no le importa, Él es amor y Él solo estamos en tiempo de gracia y creemos que que Dios pasa por alto el pecado y absolutamente todo lo que queremos estar inventando, eso queremos vivir en la casa del Señor. Pero como nuestro Señor es celoso de la santidad, hace un llamado de atención en este capítulo, en este texto, hace un llamado de atención
una exhortación, escúchalo bien, para todo el liderazgo de aquella época. Y en nuestro caso, hace una exhortación a pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, ancianos, diáconos, coordinadores de ministerio, grupos de alabanza también para ti, etcétera, 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 y también para el resto de la congregación. Aquí nadie se queda por fuera, porque cada creyente responsable desde el mismo día que creyó en Jesús de vivir una vida genuina, real y no una doble identidad, no una doble cara, no una hipocresía. No, el Señor no nos va a permitir eso. Eso no es un juego, no es un chiste. Bájate de esa nube y sácate ese humo que tienes en la cabeza creyendo que como estás viviendo hipócritamente, así vas a entrar al reino de los cielos. Y no, mijito, eso no es así. Y para los doble identidad, lo único que queda es un fuerte ay. Eso es lo que queda, un fuerte ay. Escucha, en este capítulo se expresan ayes. Esos ayes en contraste con las bienaventuranzas confrontan la falsedad como algo totalmente aborrecible para Dios. Y por eso es digno de una severa congregación, de una severa condenación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es un ay? Es una exclamación que expresa dolor, es una exclamación que expresa angustia, es una exclamación que expresa lamento y se usa para enfatizar un juicio o una advertencia. El primer ay lo encontramos en el verso 13, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los hombres que tenían todo el conocimiento de las escrituras, aparentemente, no aceptaron a Jesús como el Mesías, no aceptaron a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Salvador anunciado por los profetas. Entonces cerraron de esta manera el reino de los cielos, la entrada al reino de los cielos, y pusieron en todo el medio. Y en lugar de ser ejemplos y guías para el pueblo, se comportan como obstáculos para entrar al reino de los cielos. No solo no entran ellos mismos, sino que impiden que los otros lo hagan. El problema central es la hipocresía, es decir, la contradicción entre lo que predican y lo que hacen. Actúan como si fueran religiosos espirituales, religiosos ejemplares, pero en realidad no viven de acuerdo a las enseñanzas que profesan. Esto no cogen ni para la derecha, ni para la izquierda, en el puro medio, y lo único que hacen es estar estorbando, obstruyendo la puerta de entrar al reino de los cielos. Tibios que no definen su situación espiritual. Y tibios, el Señor cuando habló de la tibieza espiritual a la iglesia de la Odisea, no le estaba hablando a la gente del mundo, le estaba hablando a la iglesia. Ni frío ni caliente, ni rajan ni prestan el hacha. Una mediocridad espiritual. ¿No te puedes dar cuenta que la gente puede entrar al reino de los cielos por tu testimonio o quedar fuera de él por tu mal ejemplo? Hay personas que hoy dirían, si te ven a ti, dicen, si ser cristiano es vivir como tú, prefiero seguir como estoy. Debemos vivir vidas que inviten a otros a conocer a Jesús. El desafío es que seamos quienes señalan con eficacia la puerta estrecha, no quienes la esconden o estorban. Por lo tanto, un ay para los estorbos que obstaculizan la entrada al reino de los cielos. Eso es doble identidad, eso es hipocresía. Hipocresía. Segundo ay que encontramos, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Por segunda vez el Señor exclama un ay sobre estos líderes religiosos, llamándoles hipócritas. La acusación de Jesús iba dirigida al hecho de que estos hombres se aprovechaban de su tinta de hombres religiosos para entrar en las casas de las viudas, mujeres indefensas y algunas de carácter crédulo que confiando en ellos le abrían sus casas para compartir lo poco que tenían. Pero estos hombres prácticamente le devoraban lo que tenían en sus casas y como pretexto hacían largas oraciones a favor de ellas. Pero estas oraciones no eran reales oraciones, no era una búsqueda del Señor, no era un bendecir a las viudas, era solo pura actuación. O como diría un show que solo tenía como pretexto impresionar a las pobres viudas crédulas que creían que la bendición de Dios quedaba en su hogar por las oraciones de estos hombres. La palabra dice pretexto. El griego original de la palabra pretexto que se usa aquí es profasis, la cual en su significado más profundo sugiere la idea de alguien que finge o realiza una acción para encubrir sus malas obras. La verdadera motivación no era servir a Dios, sino llenar sus estómagos avaros. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus intereses personales? ¿Ganancias financieras? ¿Preeminencia? ¿Poder? ¿O autorreconocimiento? ¿Cuál es tu verdadera motivación para servir a Jesús? Pues el Señor Jesús puso el dedo en la llaga y mostró la verdad de lo que ellos tenían en su corazón, de lo que estas personas, estos fariseos escribas tenían en su corazón. Su verdadera motivación no era el servicio a Dios, no era el amor al prójimo. Su verdadera motivación era sacarle provecho al servicio de Dios. ¿Sucede en la iglesia? Sí sucede. ¿Sucede en la iglesia actual? Claro que sucede. No nos podemos tapar los ojos y decir, no está pasando nada, yo no veo nada. Está pasando, está sucediendo. Muchos sirven al Señor simplemente por intereses personales y nada más. Nada más. Por lo tanto, para los que se aprovechan del Evangelio. Y esto es doble identidad. Eso es hipocresía. Hipocresía. Doble identidad. Tercera, verso 15. A vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En estos versículos el Señor expresa su tercera. Y una vez más Jesús los llama hipócritas y les acusa de recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, solo para ser 2 veces más hijo del infierno que ellos. La palabra prosélito se traduce de la palabra griega prosélutos, el cual literalmente significa uno que se ha acercado. Y este término es aplicado a aquellos gentiles que habían simpatizado con las escrituras y la idea de un único Dios y verdadero. Por tanto, al hacer un prosélito, lo que se quería o se lograba era que esta persona gentil que antes vivía perdido en la idolatría, en el pecado, conociese y temiese al único y verdadero Dios. Todo estaría bien, digámoslo así, si realmente estos prosélitos empiezan a caminar rectamente y de acuerdo a la verdad. La frase completa que se encuentra en Mateo 23:15 se puede desglosar de la siguiente manera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Jesús comienza con un lamento, una advertencia de juicio dirigida a los escribas y fariseos, acusándolos de hipocresía, de doble identidad.
¿Por qué recorréis, dice la siguiente parte, mar y tierra para ser un prosélito? Esto se refiere a su esfuerzo, sí, a su dedicación por convertir a personas a su fe o su interpretación de lo que era la ley judía. También dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo que el infierno, del infierno que vosotros. Esta es la parte condenatoria. A pesar de su esfuerzo por atraer a la gente, Jesús afirma que terminan corrompiéndolos mucho más, haciéndolos doblemente merecedores del castigo divino. En resumen, la confrontación de Jesús es porque los escribas y fariseos, a pesar de su aparente piedad y celo religioso, están pervirtiendo a aquellos que los siguen, llevándolos por caminos equivocados y en última instancia preparándolos para condenación. Siendo los que dizque guardianes de la verdad, llegaron a convertirse en piedra de tropiezo que es como zancadilla que hace caer. Uno podría decir que esto es normal en el mundo, que otro te lleve a pecar, pero lo que aquí es que ese desviar se encuentre en los doctores de la ley, gente que sabe la Biblia al derecho y al revés. En nuestro caso, en cristianos disque consagrados, en la iglesia hay quienes se dedican a eso, a desviar a otros. Y esto es fatal porque hemos sido llamados a ser luz, hemos sido llamados a ser sal, somos linaje escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hemos sido llamados a mostrar a Cristo y no al diablo. Y estas personas que son piedra de tropiezo para uno, lo serán para todos, donde quiera que vayan, donde quiera que vivan, donde quiera que se congreguen, siempre van a estar haciendo caer a otros y sucesivamente a otros más. Para nosotros es un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que tenemos de no ser obstáculo para la fe de otros. No ser obstáculo para la fe de otros. Evitar cualquier acción o enseñanza que pueda llevar a otros a desviarse del camino de la fe, pecar o perder la esperanza. Los cristianos en general debemos ser cuidadosos en nuestro comportamiento, enseñanzas en general, para no causar que otros caigan en el pecado. Tú te alcanzas a vislumbrar el impacto que nuestras acciones y palabras tienen en los demás, especialmente en aquellos que son más débiles en la fe o que están luchando por ciertas tentaciones. Debemos ser cuidadosos en nuestra vida ministerio para no ser causa de caída o desvío para otros en su camino de fe. Hay un ay para los que no conducen a la verdad. Eso es doble identidad, eso es hipocresía. Ley número 4. Leemos desde el verso 16 al 22 y dice: hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cuarto hay que lance el Señor, escribas y fariseos. Y una vez más les dice hipócritas. Y los llama necios y ciegos. Necios. La necedad en este contexto no se refiere a la falta de inteligencia, sino a la falta de sabiduría, discernimiento espiritual. Los líderes religiosos se enfocaban en detalles superficiales de la ley, como jurar por el oro del templo, pero les ignoraban los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia, la fe. Les dice ciegos.
La ceguera espiritual implica la incapacidad de ver la verdad, la realidad espiritual. Jesús les reprocha su falta de visión para entender que el altar y el templo son más importantes que las ofrendas, que son los que santifican las ofrendas. En estos versículos citados, Jesús reprende severamente la hipocresía de los escribas y fariseos y denuncia su insensatez y ceguera espiritual. Era alarmante que los líderes religiosos, los maestros del pueblo de Israel, estuvieran tan confundidos en temas tan elementales y en asuntos tan tácitos como los aludidos por el Señor Jesús. Pero sus creencias y criterios revelan no solamente su miopía espiritual, sino también su insensatez y los intereses religiosos y las tradiciones, cómo habían desviado sus corazones de Dios y de la verdad bíblica. Ciegos, ciegos y necios en la iglesia. Sí que los hay. Y para ellos hay un gran ay. Esto es doble identidad. Es hipocresía. Ay, número 5, dice el verso 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Quinto, ay. Y también señala su hipocresía. Y se les especifica que les encanta colar el mosquito y tragar el camello. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindura! Eran escrupulosos al contar las hojas de menta y del eneldo y lo del comino para diezmar. Pero sus corazones estaban llenos de envidia, de orgullo, de avaricia, de adulterio, de fornicación, de juzgar al otro, de mentira, de malicia. Colocaban el mosquito de la ceremonia, pero ignoraban el camello del pecado en sus corazones. En otras palabras, un evangelio a medias, un evangelio acomodado. Hoy en día vendría a ser la realización y ejecución de una nueva reedición del fariseísmo. Decimos escribas y fariseos. Pero cuando se vive un evangelio a medias, un evangelio acomodado, eso solo es la nueva edición Pro Max del fariseísmo, donde se quiere un evangelio acomodado al pecado de cada uno. Un buffet, esto sí me gusta, esto lo ignoro, un evangelio light o acomodado que minimiza la gravedad del pecado, la justifica, un evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que no promueve la santidad, el crecimiento espiritual y la madurez en la fe. Colar el mosquito y tragar el camello es una interpretación diluida o superficial del mensaje del evangelio, donde se enfatizan ciertos aspectos como la gracia y la bendición, mientras se minimizan o se ignoran otros como la obediencia, el arrepentimiento, la cruz de nuestro Señor. Es una forma de cristianismo que busca la satisfacción, que busca la comodidad, que busca lo que a mí me gusta, me interesa. Eso es lo que busca, a menudo sin las exigencias y las transformaciones que implican ser un verdadero discípulo, donde se prioriza una experiencia religiosa fácil, sin desafíos, sin pagar el precio, en donde en lugar de una fe que requiere compromiso, sacrificio y crecimiento espiritual, se busca es lo que a mí me acomode, lo que yo considere, porque más allá ignoro unos pecados y sí, esto sí lo hago y lo otro no. La palabra dice, esto es necesario sin dejar de hacer aquello. Con Dios, somos o no somos, estamos o no estamos, vivimos en Él
o no lo hacemos. A medias no es con el Señor. Un gran ay para los guías ciegos que cuelan el mosquito y se traen el camello. Eso es doble identidad, eso es hipocresía. Escúchalo y entiende. Sexto ay, versos 25 al 28, dice la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El sexto ay condena otra de las actitudes hipócritas de los escribas y fariseos, y esta es la de darle mayor importancia a los rituales y cuidados externos, olvidando limpiar también el interior, que es el alma y el corazón. Una de las cosas que más aborrece y condena el Señor es la hipocresía, el disimulo, sobre todo en aquellos que nos consideramos sus discípulos, porque ¿qué es un hipócrita? Sino aquel que se comporta de manera contraria a lo que piensa, fingiendo ser algo que no es. Y eso solo puede ser un sepulcro blanqueado. Y un sepulcro blanqueado es sinónimo de apariencia de vida, donde no la hay, de querer adornar y disimular todo lo que deberíamos haber desechado y todavía no has desechado, no has muerto a ello. Sepulcros blanqueados, esta metáfora y sus variantes como blanquear sepulcros, blanqueador de sepulcros, se sigue empleando para tachar a alguien hipócrita, farsante, fariseo, inconsecuente con sus ideas, alguien que predica agua y bebe vino. Escúchalo bien, sepulcro blanqueado es sinónimo de ocultamiento de la corrupción. Jesús fustiga el pecado de la hipocresía, aparentar por fuera lo que no se es por dentro, como había condenado los árboles que solo tienen apariencia, peluca, pero no dan fruto. Jesús desautoriza a las personas que cuidan su buena opinión ante los demás, pero por dentro están llenos de maldad. Personas que de palabra se distancian de los actos de corrupción, pero en realidad las siguen practicando en cuanto tengan la ocasión. ¿Ficción o realidad? Claro que sí sucede, y sucede mucho. Hay una cantidad de gente que dice que está viva, pero en realidad está muerta, como la iglesia de Sardis, que tenía apariencia de vida, pero en realidad estaba muerta, 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 muerta. Hay muchos que están muertos espiritualmente y dicen, yo voy a ser arrebatado. Un gran ay para los sepulcros blanqueados. Eso es doble identidad. Eso es hipocresía. Séptimo ay, vamos a leer del verso 29, 33, y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Jesús comienza con una fuerte condena destacando su hipocresía, su apariencia de virtud sin que ésta realmente sea así. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Los escribas y fariseos construían monumentos y adornaban las tumbas de los profetas del pasado, mostrando un falso respeto y honor a su memoria. Esto es solo falsa piedad. Y la palabra dice, y decís, si hubiera yo vivido en los días de nuestros padres, yo te aseguro que yo seguiría completamente todo. Nunca hubiera participado de sus muertes. Se jactaban de no haber participado en la persecución de los profetas, pero Jesús los acusa de ser iguales a sus antepasados. De hecho, ¿quiénes estaban persiguiendo a Jesús? Porque querían matarlo. Así que, hipocresía. Y el Señor dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Al adornar las tumbas, admiten ser descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas, mostrando que compartían su espíritu de rechazo a la verdad. Y de hecho, eso era lo que estaban haciendo en ese momento, rechazando la verdad que es Cristo. Y el Señor les dice, vosotros también llenáis la medida o llenar la medida de vuestros padres. Jesús los desafía a completar, indicando que su juicio será peor debido a su rechazo a la verdad. Le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús utiliza imágenes fuertes para describir su naturaleza malvada, malévola y su destino inevitable si no se arrepiente. Víboras, serpientes, culebras, como usted le quiera mencionar, son reptiles que con solo verlos o saber que están cerca nos hacen huir por el simple hecho de ser atacados o ser mordidos o ser inyectados por su mortal veneno. Eso quería explicar Jesús. La gente tenía que huir de esas personas, ya que al ser tocados por ellos, su final sería la muerte por su picadura. Serpientes, generación de víboras que demandan señal en todo lo que hacen, que mercadean en el templo, que tienen una apariencia de piedad, que son sepulcros blanqueados, que hay una falsa espiritualidad, que son hipócritas, que son adúlteros espiritualmente, que no perdonan, no se arrepienten y caminan, escúchalo bien, hacia el infierno. Esta generación no enseñaba nada de lo que Dios mandaba en su palabra. No enseñaban al pueblo a amar a Dios y mucho menos amar a su prójimo. Y un ejemplo claro es cuando Jesús intervino con la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Muchos del pueblo actuaban como sus líderes religiosos, faltos de amor, condenando, diciendo, pecadora, tírenle la piedra, cuando ellos mismos estaban llenos de pecado, de maldad y de inmundicia. Las víboras en su estado natural, cuando se reproducen, lo hacen en lugares descompuestos y cuando nacen sus crías ya traen un diente afilado para romper el huevo y así comenzar a cazar desde temprana edad. Estas víboras están constantemente reproduciendo. La generación de víboras hace lo mismo para crecer velozmente. Debe descomponer el lugar de donde está. Esta generación de vida saca a Jesús, saca el Señor de la iglesia. No le permite al Señor Jesús estar en la iglesia. La generación de víboras prepara corazones para el encuentro, pero con el anticristo. Y debemos tener cuidado con nuestras actitudes, ya que esto nos puede hacer candidatos a esa generación adúltera. Guardarnos, hacer lo que a Dios le agrada. Jesús fue enérgico con este grupo religioso, ya que aparte de ser falsos, piadosos, aparentemente piadosos, hacían comercio en las instalaciones del templo, vendían al pueblo los animales para el sacrificio y había hasta una casa de cambios. Esto generaba lucro para ellos. Por eso Jesús los sacó del templo a latigazo limpio, los cogió a cuero
en nuestra actualidad no ha cambiado mucho, ya que muchos templos se comercializan dentro de las iglesias y han sacado a Jesús y rechazan a Jesús en los templos. Primero de Juan, capítulo 1. Ya para finalizar, versos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando leemos, vemos o escuchamos historias de superhéroes, encontramos en todas un común denominador: la doble identidad. Por lo regular, durante el día, esa persona es un justiciero, en el día es una persona tranquila en su trabajo, pero de pronto en las noches, cuando se le necesita, es un justiciero. Cambia para convertirse en el héroe de la historia, con un atractivo traje y unas sorprendentes habilidades. En el caso de los superhéroes, en el caso de las historietas, en el caso de los cómics, cualquier cosa cabe, cualquier invención, historia de doble identidad cabe. Sin embargo, cuando hablamos de la vida real y de nosotros como cristianos, Dios nos manda no a tener doble identidad, nos manda a ser auténticos con una clara identidad y es la de hijos, hijos de Dios. Y esa identidad nos demanda a vivir de acuerdo a sus mandamientos. El apóstol Juan nos exhorta a no ser cristianos de doble identidad. Él nos dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto lo dice haciendo referencia a aquellos que tienen apariencia de piedad, que asisten a los cultos, que cantan, que oran, pero aún viven dominados por la carne, la mentira, el chisme, las griterías, los deseos pecaminosos, la lujuria, la fornicación, los vicios, el adulterio. Así que el llamado que Dios nos hace es ser gente santa, que es obediente a Dios en todo tiempo y no tan solamente en los momentos en los que estamos rodeados de creyentes, como en la iglesia o en un grupo o en un estudio bíblico. Es una vida real, verdadera, genuina. Escucha, iglesia, el Señor no viene por cualquier mamarracho. El Señor no viene por una iglesia que no se ha preparado, por una iglesia en rulos y chancletas. No, Señor. El Señor viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, incontaminada. Una iglesia que le agrada a Él. Estamos tomando en juego el arrebatamiento. Creemos que el Señor Jesucristo nos va a pasar por alto lo que sea, porque estamos en el tiempo de la gracia y no, señores, no se nos va a pasar ninguna falluquería, no se nos va a pasar lo que hayamos hecho. Tú y yo ya conocemos al Señor Jesucristo. Tú y yo ya sabemos lo que a Él le agrada y le desagrada. Si tú pecas, ahora ya es mijito lindo por decisión propia, no es desconocimiento. No es desconocimiento, es que yo no sabía, ya, a mí ya no. No, Cristo te salvó, Cristo te rescató, Cristo te limpió, Cristo te santificó. Si tú pecas,
Si tú llevas una doble identidad, simplemente eso es hipocresía. Es hipocresía. Y si tú pecas, ya es porque tú lo haces a conciencia de lo que estás haciendo. Y como sabes lo que está pasando, sabes lo que estás haciendo, entonces debes entender que no estás caminando para arrebatamiento, sino para condenación. Dios nos exige hoy una vida en santidad. Deja la hipocresía, deja la doble identidad. El ser cristiano no es solo para el día que tú vas a culto, es 24/7. Es 24/7. Nosotros no tenemos doble identidad, nosotros tenemos una identidad en Cristo. Somos sus hijos, somos santos escogidos y como tal debemos vivir. Como tal debemos vivir. Cuando somos limpios del pecado por la obra de Jesús y somos fieles a Dios al mantenernos en la luz, Él trae a nuestras vidas esa comunión con Él. Recuerda quién eres. Recuerda tu identidad. Hijo de Dios. Y debes vivir como tal las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Dile no a la doble identidad. Dile no a la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí te la dejo. Que el Señor te bendiga. Amado Dios, te doy las gracias por esta noche, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, porque tú eres un Dios grande, poderoso, justo, verdadero, bueno y precioso. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por corregirnos. Gracias, Señor, por afirmarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos la verdad. Gracias, Señor, porque como buen padre, tú disciplinas a tus hijos, Señor. Tú no lo dejas pasar. Tú no dejas que haga lo que sea, porque tú nos amas, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí estamos, Señor, pidiendo tu misericordia, pidiéndote que nos limpies, pidiéndote que nos santifiques, que nos purifiques, pidiéndote, Señor, que podamos vivir una vida santa, una vida, Señor, que no es doble, que no tiene doble identidad ni es hipócrita, Señor bendito, sino una vida que agrada, que glorifica y que bendice tu santo nombre. Bendigo a tu pueblo, a tu heredad, Señor. Te doy las gracias porque sé, bendito Dios, que tú tocas los corazones, que tú quebrantas y tú haces los cambios requeridos en cada vida y en cada corazón. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te honramos y te damos el honor y la majestad a ti, divino Cordero, que venciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias por aquellos que se conectaron esta noche. Bendigo sus vidas, Señor. En tus manos coloco cada una de las peticiones hechas por cada uno de ellos. Y te pido, Dios, que tú escuches el clamor de tu pueblo, de tus hijos, que tú sanes al enfermo, que tú levantes al caído, que tú quebrantes, Señor, el yugo de aquel que está esclavizado y que seas tú mostrando el camino por el cual debemos andar. Te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y te doy las gracias por tu gracia, por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones para todos.